fascinadas de tenerte, te lo agradecemos mucho. Y algo que de lo que nos gustaría platicar contigo es, bueno, que tu carrera literaria como autora latina, mexicana, latina, está siendo reconocida sobre todo en los Estados Unidos. O sea, despunta cuando Mujer que piensa, tu primer libro, se edita ya, ¿no? Y empieza a venderse. A ver, cuéntanos un poco de eso. Bueno, primero muchas gracias, Moni, por invitarme y por considerarme, me honras demasiado. Y me gusta mucho también el concepto de la revista, ¿no? O sea, porque es cierto, una revista para mujeres, como es tú, normales, ¿no? Entonces, a veces siempre he pensado que uno puede tener una vida ordinaria, pero dentro de esa vida ordinaria ocurren cosas extraordinarias, ¿no? En todas las vidas, no importa qué tan sencillas sean o qué tan normales sean, Ajá, ajá. siempre hay cosas extraordinarias, siempre, seguramente tú tienes alguna historia, algún momento de tu vida, escribir es muy catártico, ¿no? Y creo que a mí, cuando yo empecé a escribir, claro, yo empecé a escribir tarde, como lo he dicho antes, a mí siempre me gustó leer, yo siempre fui muy lectora, y cuando llegó el momento de decidir qué carrera escoger, yo quería estudiar filosofía y letras, pero mi papá me dijo, no, esa carrera no es muy lucrativa. Entonces, claro, me fui por leyes, estudié leyes, que claro, no me arrepiento de haber estudiado leyes, porque gracias a eso pude venir a Chicago. Y claro, yo vine con otro proyecto, vine con el Servicio Exterior Mexicano, estuve 10 años con el Servicio Exterior Mexicano y luego me regresaron y ya para cuando, o sea, me llegó el traslado de regreso, pues yo ya estaba casada y tenía hijos y entonces me dediqué a la lingüística, entonces traducción, interpretación, gestión de proyectos de traducción, interpretación, localización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces llevo 20 años en esta industria de servicios lingüísticos y gracias a ese trabajo puedo hacer lo que o sea, puedo tener una pasión, o sea, puedo desarrollar mi pasión que es escribir, ¿no? Y Ujú. entonces, ¿cómo empecé a escribir? Pues eso ocurrió hace unos 10 años, que estaba yo justo transicionando, claro, estaba yo pasando por una crisis personal, pero más que, más que estar consciente de que estaba pasando por una crisis personal, como que yo sentía esta inconformidad, ¿no? Y, o sea, Ujú. traía mis rollos internos y empecé a escribir, porque antes había escrito, pero nunca terminaba nada, ¿no? Y entonces Ujú. un día vi una convocatoria para un cuento de 1000 palabras que tuviera que ver con el ejercicio, y ahí fue donde escribí el primer capítulo de Mujer que Piensa, que se llama Primero de Enero, y fue el primer cuento que yo terminé, y eso me dio o sea, como que una gran satisfacción poder terminar un cuento, y entonces ya de ahí empecé a escribir sobre este personaje, y claro, yo le mandaba todo a mi hermano René para que lo viera, y me decía, oye, me gusta, me gusta, me gusta, me hacía algunas observaciones, cámbiale acá, ponle acá, pero me gusta esto, es una voz muy fresca, bla, 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 y entonces me ocurrió hacer un blog y colgarlo en Facebook, y entonces ahí la gente me empezó a Blondie decir, Flowers. el Blondie Flowers, ¿no? El avatar, que fue, ese es mi avatar y luego mi handle, Blondie Flowers, y la gente me daba retroalimentación y, ay, qué chistoso, es muy cómico, ¿no? Entonces, así estuve, pues yo creo que unos 3 años. Entonces, claro, porque yo lo escribía pues, cuando tenía ganas o cuando había algo de Claro, interés. Y sí. entonces, ya como a los 3 años que tenía unas 30 entradas de blog, dije, pues yo creo que esto lo puedo hacer novela, ¿no? Y Fíjate. entonces empecé a explorar eso. Y claro, yo muy ingenua, dije, me voy a ir a México, ahí me van a publicar, ¿no? Y claro, llego, mando emails, hablo por teléfono, nadie me toma la llamada, nadie me contesta el email. O sea, llegué a México a ciegas, no conocía a nadie, obviamente, pues nadie me peló, ¿no? Y entonces, así, me fui con un boleto de ida. Dije, y claro, al mes y medio dije, ya me tengo que regresar, o sea, porque mis hijos están allá. ¿No? Y me regresé y dije, tiene que haber una comunidad aquí en Chicago y efectivamente la encontré, la comunidad literaria en español, y entonces ellos me dijeron, venga, venga. Y entonces aquí fue, Pero fíjate, la ujú, astucia, o sea, ujú, la perseverancia, ¿no? claro, o sea, Ujú. tuve que dije, eso fue lo que yo dije, no, no puede ser, o sea, ok, aquí no, porque claro, no, tengo 20 años fuera de México, ¿quién me conoce? Nadie. No, no sé,
no estudié literatura, no tengo una carrera literaria, no tengo los Claro. contactos, no conozco a la gente, no sé, ¿no? Entonces dije, en Chicago tiene que haber, y así fue, la empecé a buscar, la encontré, y claro, estaban haciendo este movimiento de escritores, o sea, era un movimiento que ya tenía tiempo, pero como que estaba empezando a agarrar vuelo, y entonces Ujú. llego yo, este editorial independiente ve el manuscrito, me publica, ¿no? Y claro, es como editorial independiente, pues es un formato híbrido, ¿no? Donde el Ajá, editorial pone el nombre, o sea, te hace la edición, pone el nombre, pero tú lo tienes que financiar, ¿no? También, ajá, ajá. entonces promuévelo, o sea, es un trabajo que tiene que hacer el escritor, ¿no? Y bueno, Mujer que Piensa recibió el premio del International Latino Book Award, o sea, es Ujú. un libro premiado, tuvo muy buena recepción, es un libro cómico, a la gente le gusta mucho porque es muy ligero, muy divertido. Entonces, bueno, me ha dado grandes satisfacciones. Y claro, es de qué se trata, pues es de una mujer en crisis, ¿no? Porque Ujú. claro, cuando yo edité cuando llegué con el editor, me dijo, oye, aquí le falta, me dijo, está muy bien todo, nada más que le falta el final. Y entonces, claro, yo tuve que resolver el final de un poco armarlo para tener ese arco donde tiene su crisis y el final, agregar el final. Y bueno, coincidentemente publico el libro y ahí es donde se explota mi matrimonio también. Entonces, como que eso coincidió, pero ya lo había escrito, ¿no? Entonces, dije, ok, bueno, pero bueno, claro, es una crisis, el rompimiento de una relación siempre pues, es una gran crisis, pero como dijo Winston Churchill, no desaproveches una crisis, ¿no? Y bueno, pudimos resolverlo lo mejor posible por nuestros hijos. Tenemos una muy buena relación. Mi ex esposo, que le choca que le diga a mi ex esposo, dice, ¿Cómo quiere que le digas? que él diga que es el papá de sus hijos. Y yo, ok. Ah, es un estatus Es diferente. un estatus diferente, ¿no? O sea, Porque supongo que más arriba, sí, más porque amigable. sí, se oye muy feo, ¿no? Y le digo, ok, no, nos Y llevamos muy sin bien. embargo, Sí, sí, lo no, sé, lo he visto, viajan juntos, sí, o sea, viaja él con los sí, con papás su con sus pareja. hijos, tú con tu Sí, pareja y él sí, con su sí. pareja, es fantástico. Y la verdad es que Claro. así Ujú, es como debería de ser la vida, ¿no? claro, Sin sí. resentimientos, digo, no ha de haber sido nada fácil para ti, ni No, para tus bueno, no. hijos, y bueno, estaba ahí como pasarle recibo de varias cosas, ¿no? Claro. Pero pensé, fíjate, yo pensé mucho, dije, mis hijos se van a guiar por mi conducta. Exacto, Si yo lo ataco, si yo me enojo, si yo despotrico, si yo lo critico, eso es lo mismo, mis hijos van a hacer lo mismo. Y van a tener claro. que tomar un partido, ¿no? Y eso a mí se me hace Y qué duro muy... enseñarles a odiar, a Claro, enojarse. porque él es una buena persona, ¿entiendes? Ah, bueno, Entonces, es que él es un muy uno buen no hay papá. persona perfecta, ni marido perfecto, ni matrimonio Claro, perfecto, ni padre perfecto, pero uno claro, rescata todo lo claro, positivo y la claro. historia completa, no puede ser solo un momento, ¿no? Claro, exacto. Bueno, digo, es muy complicado, pero Sí. después de toda esta catarsis que tuvimos, por la que tuvimos que pasar, pues dije, sí, mis hijos se van a guiar por mi conducta y el futuro de mi familia va a depender de cómo maneje yo esta crisis, ¿no? Y entonces yo creo que todos tuvimos nuestro proceso, ¿verdad? Porque mis hijos ya estaban también, eran adultos. Entonces, menos Frida. Menos Pero Frida, Frida ¿no? también la agarró muy bien. Entonces ahora, pues te digo, nos juntamos por lo menos una vez al mes, comemos todos juntos, a veces viajamos juntos. Entonces, es un Me modern encanta, family, ¿no? Entonces, me encanta. Es un ejemplo ujú, ujú. un ejemplo que todos tendríamos que seguir, todos. Claro, porque él es una muy buena persona, muy cumplido, Ah, nunca tuve que pelearme con él por nada, de que si el dinero, de que si sí, aquí, de sí, que sí, si sí, sí, allá, no, te ni entiendo. él conmigo, ni nada, de que yo le hablara mal a mis hijos de él, no. Entonces, Ujú. creo que también, bueno, hay parejas que desafortunadamente tienen otros problemas, ¿verdad? No, O no sea, existe siquiera la posibilidad, exacto, ¿no? exacto, ¿no? Porque la historia es otra. Claro, del diálogo, ¿no? O de la armonía. Pero nosotros, bueno, pudimos manejarlo así porque afortunadamente, pues, los problemas eran otros, ¿no? No era Claro, una situación de violencia, una situación, ¿no? De cosas que son sí, difíciles, o sea, que son deal breakers, ¿no? Que dices esto si no te lo perdono, lo que quieras, ¿no?
Pero bueno, Sí, sí, sí. lo trabajamos y todo muy bien. Entonces, Qué bueno. eso fue Mujer que Piensa. O sea, y el libro me ayudó, porque entonces yo estaba publicando el libro, estaba presentando el libro y dije, yo me tengo que enfocar en este libro, ¿no? Este libro es mi salvavidas y tengo que pensar en este libro en vez de estar pensando en todo esto, ¿no? Y hasta le Pero, dije... y a la hora que dices, si tengo que pensar en esto y el libro es mi salvavidas, o sea, ¿qué tanto te retroalimentaban tus lectoras o los diversos grupos, espacios donde ibas, lo presentabas, leías? ¿Qué tanto te retroalimentaban y te ayudaban a poner en perspectiva tu propia crisis personal? Bueno, lo que ¿Hubo algo tiene... de eso? Bueno, es que eso es lo que sucede. Yo estuve, hice bastantes presentaciones ese año, ¿no? Porque además pues era como la novedad también, ¿no? Entonces, Claro, hice varias claro. presentaciones y a la gente le gusta mucho el libro porque es un libro muy honesto. Y Sí. entonces, cuando tú lo lees, te vas a ¿Cómo identificar eres por lo tú? menos, sí, o sea, yo soy muy, en ese sentido creo muy transparente. Te vas a identificar con una situación y entonces, claro, en el momento en que tú te identificas, pues ya, o sea, te gusta, sigues leyendo lo que sea. Claro, este es una mujer, como muchas, que de repente el marido, pues, llega un día y le dice, ya no quiero estar contigo. Yo creo que muchas pasamos por eso. Yo Claro. escribí eso antes de toda mi crisis, pero resultó profético. Y entonces, ¿qué haces? ¿No? Entonces, yo creo que no, el libro no te va a dar la solución de qué hacer, pero entonces un poco te pone en la cabeza de esta mujer todo lo que está pensando. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a decir la gente? ¿No? ¿Y ahora qué hago para volver a salir y ponerme ahí? ¿Y con quién? O sea, ¿no? Tú, para volver a salir con alguien. ¿Y ahora qué? ¿Con una app? ¿Cómo? ¿No? Y a mí me pasó eso. Dije yo, ay, ¿ahora cómo? ¿Con una app? ¿Y eso cómo se hace? Y mi hija fue la que me enseñó. Sí, mamá, sí, mira. Entonces, Wow. o sea, creo que la retroalimentación que yo siempre tenía en las presentaciones es me gusta, es muy cómico, qué divertido, pero yo creo que es un poco eso porque o sea, los lectores se identificaban con Era un el espejo personaje. para los demás. Exacto. Y los hombres, porque también tengo lectores masculinos Claro. o varones, me decían, ¿de verdad sí piensan las mujeres? ¿En serio? Y yo, ajá, así pensamos. O sea, no, no es broma, así es que ojo, mucho Oh. ojo, ¿no? Entonces, es así como que les estoy diciendo el secreto, ¿no? Pero bueno, te digo, ese libro me mantuvo bastante enfocada en eso. Y claro, poder terminar mi relación de buena manera. Y así fue. Y bueno, todo muy bien, te digo, se dieron un premio, eso fue muy bonito, las cereza en el pastel. Pero también pues me dio pie para involucrarme con la comunidad literaria en Chicago y estoy bastante activa en la comunidad, estoy en un par de boards del Basement Press, que es la editorial independiente que me publicó, que tiene una revista cultural, y otra organización que se llama Make Lit, que tiene un intercambio con escritores en la Ciudad de México y Chicago, que justo acaba de Qué terminar ese padre. festival la semana pasada. Entonces, y bueno, continúo, bueno, todo este proceso al mismo tiempo de mi trabajo, ¿no? Entonces, mi Claro, claro. trabajo y mi hobby, que es casi otro trabajo de tiempo completo, ¿verdad? Que no es un hobby porque es un hobby porque no gano dinero. Entonces, Aún, para efectos de aún. impuestos, hice un expensive hobby. ¿Okay? Aún, todavía no, pero hay esperanza, ¿no? Pero me ha dado muchas satisfacciones, me ha permitido conocer a gente muy interesante, muy valiosa. Y claro, es una comunidad que me encanta, de gente que que piensa como uno, ¿no? Ajá. Entonces, y que tienen Y que no intereses necesariamente comunes. piensa como uno, pero tiene intereses Ah, comunes claro, y te exacto. encuentras en las diferencias, ¿no? Claro, absolutamente, ¿no? También hay discrepancias, pero hay el diálogo, ¿no? Entonces, claro, pues los poetas, los que escriben cuentos, los que escriben poesía, ¿no? Pero son diferentes personalidades, ¿no? Sí, Entonces, pero sí, bueno, sí. muy Y bonito, es antes de una comunidad pasar sólida. a la flor de un árbol raro, Caro, Ajá. quisiera yo recuperar dentro de la plática Ujú, esto que dices, ¿no? Tengo mi trabajo que ujú, me permite, por un lado, o sea, dedicarle el tiempo, el esfuerzo y los recursos a ujú, este hobby que hoy todavía no te hace ganar dinero y resulta caro, pero
y eso creo que es una contradicción en la que muchas mujeres nos quedamos en algún momento de la vida como atrapadas, ¿no? Ujú. Como que tiene que ser o blanco o negro, o una cosa o la otra cosa. O, ay, quiero dejar mi trabajo para dedicarme solo, yo qué sé, ¿no? O sea, como en un mundo muy idealista que no Ujú. necesariamente eh, resulta cierto, porque no todo es blanco o negro, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también depende de cuántas horas estés dispuesto a dedicarle a tu hobby y a tu trabajo, ¿no? Entonces, y claro, yo no puedo dejar mi trabajo. O sea, mi trabajo es mi fuente de ingreso, es muy importante. O sea, yo soy una mujer independiente, ¿no? Y es un trabajo de mucha responsabilidad y me gusta mucho. Además, amo mi trabajo, me fascina, me encanta. Entonces, ese es mi trabajo y le dedico, no sé, 9, 10 horas al día. Pero claro, después de mi trabajo, después de esas horas, tengo más tiempo. Entonces, claro, yo soy una persona súper hiperactiva, ¿ok? También esa es la otra, que también soy, o sea, no puedo estar quieta. Ajá. Entonces, pues digo, si lo que me gusta es escribir, le tengo justo estaba dando un taller este fin de semana, o sea, qué es lo que más, o sea, los escritores tienen sus formas de escribir, pero lo más difícil es tener la disciplina de escribir. Entonces, ¿a qué horas voy a escribir para poder terminar este cuento, para poder terminar no sé, esta colección de cuentos o esta novela? Entonces, tienes que tener esa disciplina y tener este enfoque de decir, le voy a dedicar, no sé, 1 hora al día, o media hora al día, o 4 horas los fines de semana, lo que sea, pero que lo hagas. Porque claro, combinado, o sea, aunado a eso, cuando tú escribes tienes que leer mucho también, porque estás haciendo de alguna forma una investigación a veces, ¿no? Ujú. Requiere, y la lectura también te alimenta, ¿no? Entonces, es un poco decir, bueno, le voy a entrar a esto así, porque de que se puede hacer, ¿no? No es imposible. Claro, ¿qué sucede? Mis hijos ya están grandes, entonces ya no requieren tanta atención. Entonces, claro, si tú tienes niños chiquitos, ahí sí te digo, eso está difícil porque los niños chiquitos, tú sabes, requieren mucha atención. Entonces, si tienes un trabajo y luego tienes hijos chicos, no, o sea, a la hora que quieres hacer Que los el hijos sean tu hobby que hobby. sea, dices Que los tú, hijos sean tu hobby, de claro, plano. mejor me quiero dormir, ¿no? O quiero Ujú, descansar, porque ujú. eso es muy difícil. Digo, el otro día por ahí una, un familiar, vamos a ponerle así, es hombre. Él puso una foto en Facebook, estoy estudiando, trabajando y cuidando a los niños, ¿no? Y le puse yo, ¿y qué quieres, una medallita? Eso lo hacemos las mujeres todo el tiempo, ¿no? Entonces, Pero además, o sea, de verdad concebir a un hombre multitasking, no, claro, y yo le dije a él, me da mucho ¿será? gusto, no, claro, exacto, pero le dije, me da mucho gusto que estés demostrándole a los otros hombres que sí se puede, ¿no? O Claro. sea, eso lo hacemos nosotras todos, o sea, tenemos Todos los días. siglos haciendo eso, trabajando, Además, aun estudiando, cuando no viven ya en la casa. exactamente, y cuidando chamacos. Entonces, y yo te dije, ¿qué quieres? ¿Una medallita? Y claro, por ahí salieron a defenderlo y dijo, no, 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 ella me lo dice, se lo decía, o sea, de buena forma, no para molestar. Pero esa es la verdad, que las mujeres tenemos la Claro, responsabilidad mayoritaria. Ponlo como todavía, quieras, y sí, yo sé que los hombres, hay muchos que contribuyen, pero al final del día la mujer es sí, la que tiene es la sigue responsable de que haya siendo. comida, de que Ujú. la ropa esté limpia, o sea, ¿no? Aunque no lo hagas tú. Entonces, sí, cuando tus hijos son pequeños es bastante complicado, pero una vez que ya crecen y que ya tienes más tiempo, porque eso es lo que ocurre, que ya no te pelan, ¿no? O sea, ya nada más estás pintado y nada más vienen cuando quieren dinero o quieren comida, ¿no? O apoyo emocional. Exactamente, ¿no? El apapacho tour. Ajá. eh, y entonces, ¿qué hago con mis horas, no? Entonces, claro, yo decidí darle mis horas a la literatura, o sea, leer, escribir, y claro, Estudiaste una también maestría estudié una entre Mujer que maestría. piensa y Flor de un árbol raro. Exactamente, estudié una maestría porque dije, bueno, ya escribí este libro, la retroalimentación que yo tuve fue de que era un libro muy fresco, ¿no? O sea, una lectura muy fresca, o sea, una prosa muy fresca, porque claro, no me había estudiado, no me sabía las reglas, ¿no? Y entonces dije, bueno, ahora creo que me tengo que saber las reglas. Y entonces estudié una maestría eh, En letras. bueno, en escritura creativa en la Universidad de Salamanca, terminé mi maestría y Flor de un árbol raro justo fue o sea, fue el comienzo, fue el trabajo final de máster, o sea, los 3 primeros capítulos, ¿no? Que Ya fue, está publicado también y ya también ha ajá, ganado.
también y ganó un premio ¿Premios? también, sí. Entonces, ese fue un ejercicio completamente diferente de Mujer que piensa, porque Mujer que piensa, cómico, un monólogo, y Flor de un árbol raro es un libro serio, es un libro un poco de misterio, es como, no un murder mystery, pero es como un libro de misterio, digamos, ¿no? Entonces, tiene una estructura diferente, es una... Eh, los capítulos, cada capítulo es el testimonio de una de las personas que conoció a la persona, bueno, a la En cuestión. protagonista, que además surgió o sea, el libro nació, bueno, toda la historia nació por una foto, ¿no? Porque cuando yo estaba haciendo cuando yo empecé la asesoría con para el trabajo final de máster, mi asesor me dice, ¿qué quieres hacer, Carolina? Le dije, no sé, no tengo idea, pero sí quería, le dije, quiero hacer algo como una varia invención, que es un género que bautizó Juan José Arriola, que utiliza diferentes géneros literarios para contar una historia. Y entonces le dije, me interesa hacer eso. Me dijo, por qué no piensas en una foto y tiras del hilo y a ver qué sale? Y a mí me vino a la mente esta foto que es muy famosa, de Andrea Legarreta atropellada por un Datsun, de Enrique Metinides, y dije, voy a imaginar una historia, la historia de esta mujer sin conocerla hasta o sea, ¿quién es esta mujer antes de ese momento, no? Y, y la manera en que yo me lo planteé fue, mi papá tenía Alzheimer, en ese tiempo dije, ¿cómo reaccionaría un hombre con Alzheimer ante la noticia de que su hermana ha muerto? Esa fue la pregunta que me hice, y de ahí se me ocurrió toda la historia, que es el Wow. primer capítulo, que además se llama Pseudobombax ellipticum, que es el nombre de una flor que yo también quería, ese es otro rollo, porque yo quería, o sea, quería esta flor que también ahora en el taller que estaba dando les digo, estén en contacto con la naturaleza, porque la naturaleza también da ideas. Yo me la encontré tirada en una calle en Coral Gables y no se me, y siempre dije, tengo que hacer algo con esta flor. Yo quería incorporarla a la historia y la incorporé como un elemento sobrenatural, y funcionó muy bien, ¿no? Entonces, así fue como empezó Flor de un árbol raro, y entonces ya de ahí seguí. Dije, bueno, va a ser un libro polifónico, o sea, porque son diferentes voces las que están hablando, utilizando estos diferentes géneros, y qué va a ser, o sea, qué va a representar cada voz, ¿no? Entonces, la voz de la sensatez, la voz de la verdad, la voz de la envidia, la voz de la soberbia. Entonces, esas voces están ahí en esos capítulos, ¿no? Y es sensacional, es otro libro que se disfruta de Ay, muchas principio a gracias. fin. Pero dime, Caro, tú como la autora, bueno, Uh ya -huh. la mujer que pasó una crisis, obvio, ¿no? Uh -huh, O sea, la mujer que escribe, mujer que piensa y la mujer que escribe Flor de un árbol raro, pues hay 5 años de distancia, cuando menos, ¿no? De cuando menos de que sí, yo mínimo. conocí Mujer que piensa. Sí. Carolina de Flor de un árbol raro, ¿cómo te viste? O sea, si tuvieras que voltearte a ver en retrospectiva, ¿qué diferencias ves entre Uf. una y otra autora? O sea, la misma autora, pero en diferente momento. Bueno, cuando empecé a escribir Mujer que piensa fue, mis dos novelas empezaron, siempre digo, mis dos novelas empezaron como colecciones de cuentos, y luego los personajes se amotinaron y Sí, crearon, porque eso y salieron sucede, ¿no? novelas, sí. Y Mujer que piensa, yo le escribí un poco desde esa inconformidad, desde esa experimentación, de decir, ¿qué puedo hacer con esto, no? Con esta inquietud, ¿no? Y claro, toda esta rebeldía está en Mujer que piensa, ¿no? Porque la Ajá, mujer ajá. está siempre enfrentándose a situaciones en donde cuestiona el status quo, ¿no? ¿Y por qué hay que hacer un baby shower? ¿Y por qué hay que hacer un intercambio? ¿No? Y la gente que le cae mal, y claro, todo eso, yo creo que todo eso salió en Mujer que piensa muy experimentalmente, sin formación académica, ¿no? Entonces, Ujú. salió bien el experimento, Fiu. few, pero ya después, Flor de un árbol raro, ya con la maestría, ya con lo que yo había aprendido en la maestría, con los autores que había leído gracias a que me habían guiado en la maestría, como que quise retarme, o sea, bueno, tú sabes, cuando uno crea, cuando uno es escritor, siempre está el síndrome del impostor, ¿no? Sí. Entonces yo decía, no, es que esto fue un garbanzo de libra, lo de Mujer que piensa, me gané un premio, quién sabe cómo, ¿no? O sea, no, esto, no, es un fluke.
no es Ajá, cierto, ajá, soy una ajá, impostora, ¿no? ajá. Entonces, un poco es decir, quiero retarme a mí misma a ver qué otras cosas puedo hacer. Y es un libro que me costó bastante, o sea, en el sentido de que tuve que pensar mucho, o sea, fue dedicarle mucho tiempo, porque claro, a mí una amiga que es doctora en letras me dice, Carolina, pero ¿cuántos postes tenías pegados en las paredes para seguir el hilo de esto? Y le dije, ni uno, todo lo tenía en la cabeza. Entonces, tenía que estar Wow. leyendo y regresando, leyendo y regresando. Ajá, ajá. Entonces, porque esa es mi metodología, ¿no? Igual Claro, claro, igual claro. y luego pensé, dije, debí de haberlo hecho con post-its. Buen tip para Buen la tip, ¿no? próxima. Pero, pero fue, claro, 5 años son muchos años, y además de que no solamente había pasado mi divorcio, había, pues ya, me había puesto otra vez en este estado de, vamos a ver, de encontrar pareja, ¿no? De salir Ajá, al mundo ajá. y después de 25 años, ¿qué? ¿Qué Sí, tengo qué que? fuerte, qué En una fuerte. app. Y tenía, bueno, obviamente, eso no va, eso de ninguna manera impacta mi escritura, pero impacta mi escritura, yo creo que un poco subconscientemente, porque es más información, me da más información para otras cosas, ¿no? Ajá. Lo más importante que tiene un escritor, además de las herramientas básicas, ¿no? Que son obviamente el vocabulario, el entendimiento del idioma, la lectura, es la Ujú, memoria de las experiencias que has tenido en tu vida, ¿no? claro. De todo lo que has aprendido, de la música que has escuchado, de los libros que has leído, de la gente que has querido, que has odiado, que te ha lastimado, a la que has lastimado, porque todo eso es lo que tú traes, ¿no? Y, Ujú, ujú. eh, otra vez vuelves o sea, o sea, no desperdicies una buena crisis, ¿no? Ayer una escritora, eh, amiga mía, tuiteó que acababan o sea, que venía aterrizando en el avión y les dieron el brace for impact, porque habían perdido el throttle o no sé qué, y entonces los habían desviado a una pista larguísima. Entonces tuitea eso y yo, Dios mío de mi vida, por favor. Entonces me dice, me acabo de bajar del avión y me estoy tomando un drink. Dije, tómate dos. Y dice, ¿qué voy a hacer con este vacío? Y le dije, ese vacío lo tienes que llenar con Escribirlo, una historia. Y le escribirlo, dije, claro. ahí están, porque las historias están por todos lados, ¿no? Y Sí, esa sensación, imagínate, de brace for impact, lo que te deja, sí, ¿no? pues ya, ya peleé, ¿no? O Bye, sea, bye. Y ya quizá mi tiempo de hasta aquí despedirte de llegué, las personas queridas. Sí, claro. claro, ¿no? Entonces, claro, nadie quiere estar en esa situación, No. pero bueno, ya estuviste en esa situación, estoy segura de que muchas flores van a salir de ahí, ¿no? Entonces, Sí. esa es la cuestión que yo enfatizo, que tiene uno que realmente ponerle atención al mundo y a lo que vive, porque todo Ujú. eso se puede traducir en arte, ¿no? O en literatura o en poesía, ¿no? Entonces, pues hay que estar con los ojos abiertos, ¿no? Caro, a principios del año subiste una foto diciendo, me Mm, compré mi casa yo solita, ¿no? Me compré una casa yo solita. Y eso me fascinó porque en esta transparencia y honestidad que tienes, te compartes mucho, ¿no? O mm, sea, eres muy compartida con tu vida. mm, mm. Y como que es un orgullo compartido. O sea, el esfuerzo Ah, es todo tuyo, pero uno muchas siente gracias. lindo haber sido Ajá, tu compañera de primaria, haber sí, coincidido en la secundaria, que qué no estuvimos en linda, el mismo sí. grupo, ¿no? Y decir, Ujú. ay, Caro hizo esto, qué emoción, ¿no? Ay, Sabiendo qué que hubo linda, Moni. momentos muy Ujú. fuertes, muy duros, Sí. pero creo que es algo que puede lograr cualquier Claro, persona, hombre o mujer, ¿no? absolutamente, claro. Yo creo que, claro, es una gran satisfacción personal y me sorprende muchísimo porque a mí me sorprendió mucho. Yo puse esa foto, claro, porque para mí había sido una gran satisfacción personal, pero me sorprendió más la respuesta de la gente, tantísima gente que me felicitó. Y yo dije, wow, ¿no? Qué gusto les da que yo haya logrado esto, ¿no? Que yo me haya... Y yo creo que hay muchas mujeres claro, muchísimas mujeres se compran su casa, claro que no lo tuitean, ¿verdad? Pero eh, no es imposible, pero claro, pues tienes que planear, ¿no? Entonces tienes que tener esa meta, ¿no? Porque cuando yo Ajá. me divorcié, me salí con lo que traía puesto, o sea, y mis muebles y mis maletas, y pues 2 meses de renta, ¿no? Y dije, esto es lo que hay. Dije, ¿qué tengo que hacer?
para tener una casa. Definitivamente es algo que no, vaya, no tienes, si te organizas y ahorras y no sé, eres ordenado, claro, ¿qué significa eso? Que te vas a tener, si vas a ahorrar, pues te vas a tener que privar de algunas cosas, ¿no? Y yo pienso que muchas de nosotras o no lo hemos intentado o no lo hacemos. Uno, porque probablemente no nos hemos visto expuestas a la Ujú, necesidad de ujú, ujú, hacerlo, ¿no? ujú. O al objetivo, pero también usando el comentario que hacías hace unos minutos sobre el síndrome del impostor, como esta barrera de pensar, no, es el hombre el que compra la casa, o se Ujú, compra entre ujú, los dos, ¿no? O ujú, sea, difícilmente una mujer sola puede comprar una casa. ¿Qué le ujú. dirías a todas las mujeres No, es que tiene uno que que, te están hay, leyendo, hay una escuchando? palabra, fíjate, hay una palabra que siempre esa es la cuestión que peleo un poco, porque una mujer asertiva, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, y ser asertivo a veces le cuesta trabajo a las mujeres, porque no nos enseñan a ser asertivas. Y a mí me enseñó a ser asertiva mi hijo, ¿ok? Porque cuando yo tuve a mi hijo, digo, no que yo fuera una mosquita así calladita, no, siempre, No, no, me consta. no, me consta, pero lo que me enseñó ese niño fue, me acuerdo que estaba bebé, y entonces, pues claro, los niños te piden cosas, ¿no? Y si les das cosas y quieren hacer una cosa o la otra. Yo decía, este niño no tiene 2 años y él me dice, me comunica lo que quiere y yo se lo doy. ¿Por qué no puedo ser yo así? Porque a nosotros en nuestra cultura nos enseñan que el no es una falta de educación, Ujú, ¿no? ujú, Entonces yo empecé a cambiar mi manera de pensar. Dije, si yo quiero algo, tengo que ser vocal y tengo que pedirlo, ¿no? ujú, ujú, Claro, no voy a poder pedir una cosa imposible, voy a pedir algo que yo crea que es razonable, ¿no? Entonces ujú, yo soy una persona en ese sentido muy asertiva. Lo que sucede es que cuando ven una mujer asertiva, dicen es una mujer agresiva. Yo no me ujú, considero una persona agresiva, ¿no? Pero cuando yo quiero algo, y así también fue en mi trabajo, ¿no? O sea, cuando yo voy, ¿por qué me compré mi casa también? Porque yo le dije a mi jefe, me tienes que pagar más, porque lo que yo te estoy haciendo millonario y tú me tienes que pagar más. Y me dijo, sí. ¿No? Entonces, tienes razón. entonces, ¿por qué? Porque te estoy haciendo millonario. Mira, aquí está. ¿No? Entonces, me tienes que Estos son los recompensar por mi resultados. trabajo, ¿no? O sea, y Wow. eso es lo que a veces le cuesta trabajo a las mujeres, porque para mí el no ya lo tienes ganado. El no ya Sí, está. y a pesar de que las abuelitas nos criaban con eso, pues no íbamos por el sí, Ujú, porque la exacto. fuerza para ir por el sí requiere de muchas otras No. variables. Y otra cosa es, oye, ¿me haces este favor? No, te voy a cobrar por eso. Eso no es un favor. ¿No? Que ese es el pleito que siempre traigo con mi hermana, porque mi hermana ella le dice que sí a todo el mundo, ¿no? Y le digo, es que te tienes que partir en 40 cuando le dices que sí a todo el mundo. Y eso es algo muy de México, muy de nosotras. Muy, Ay, muy. claro que sí, ya andas del partido con 1000 gentes y claro, ya no te queda tiempo para nada, porque le dijiste que sí a todo el mundo, ¿no? Entonces, Sí, digo, tenemos que aprender a decir no ¿no? en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Es más, no quiero salir contigo. No quiero que me hagas esto. No quiero hacer de cenar. No pasa Ujú, nada, ujú. ¿no? Ahora te toca a ti, ¿no? Por decirte algo, ¿no? Ajá, Entonces, ajá. una parte es aprender a decir que no y otra parte es aprender, o sea, pedir para que te digan que sí. Si sabes que o sea, si sabes que te lo has ganado, o si sabes que te lo mereces, o si has trabajado por eso, ¿no? Entonces, Ajá. eso te digo, eso me lo enseñó en una parte mi hijo y, y ya no me da miedo, ni me da pena. O Qué sea, maravilla. ¿sabes qué? Ya ahora sí que estamos viejas. Entonces, no hay que estar perdiendo el tiempo con esas tonterías, ¿no? Y a las jóvenes tampoco, ¿no? No, El síndrome del no, impostor, ¿qué? O claro. sea, O sea, el síndrome del impostor, yo entiendo el síndrome, o sea, podemos tener el síndrome del sí, impostor, ¿no? sí, O sea, sí. se vale, ¿no? Pero también, ¿por qué? Porque para mí todo esto, este síndrome del impostor venía de algo, o sea, salió de algo que yo no me sentía suficientemente preparada, ¿no? Pero en un trabajo, como se lo dije a mi sobrina el otro día que ¿no? estaba pidiendo trabajo y le dije yo, pídele más.
No, pues, Carola, pero ¿qué tal si no me habla? Si no te habla, que no te hable, porque lo que te está ofreciendo es una grosería en México. Y entonces le pidió más y no le habló. Y adivina qué pasó, a los 4 meses regresó. Y le digo, ¿sabes por qué? Porque la que le pagó ese poquitín y no le resultó, ¿no? Entonces, Claro. uno se tiene que valorar, valórate. O sea, tú tienes o sea, José, dije, tú tienes estás titulada, tienes esta experiencia, has hecho todo esto, o sea, no te malbarates, ¿no? Y probablemente o sea, retomo ese mensaje para todas las personas que vean esta entrevista, la lean, la escuchen, valorarnos, ¿no? Exactamente. Una y otra vez, yo como que mi pasión es todo lo psicoterapéutico, ¿no? La Ujú, psicología, las ujú, emociones, todo eso. Y todo dice, empieza con uno mismo. ¿Quién te va a valorar si tú no te valoras a ti? ¿Quién te va a querer si no te quieres suficiente? ¿Quién esto? ¿Quién lo claro, otro? claro. La verdad es que llegan los 50 años, ¿no? La década de los 50 y uno se da cuenta que en efecto es así. ¿Por qué? Porque ya vivimos. Entonces, claro, a las muchachas jóvenes es muy importante inculcarles esa autoestima, ¿no? Ese modo de quererse, ese modo de valorarse, y claro, esa actitud de go-getter que aquí tienen en Estados Unidos, ¿no? De tú ve o sea, si tú sabes que lo mereces, ve y pídelo, porque el no ya lo tienes ganado, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, pues ya si te dicen que no, bueno, pues no, pero voy Ya a ni seguir modo. intentando, voy a seguir intentando. O sea, sigues intentando y viendo, o sea, ¿por qué no? Por esto, porque te falta esto. Ok, bueno, trabajando por esa meta que tengas, ¿no? Pero bueno, Caro, mil entonces, gracias.